Muy buenos días, señores estudiantes de novenos años. Gracias, ingeniero Carvajal, por la colaboración en estas clases de ciencias naturales. Esperemos y queremos que nos sirva de provecho estos conocimientos básicos que nos va a servir en nuestra vida diaria. Estamos estudiando sobre el cambio climático, algo que nosotros estamos palpando. No el mero hecho que estemos en casa no nos deja a nosotros de palpar las cosas que están sucediendo. Deberíamos estar ya en verano, pero ustedes ven ciertos factores que inciden a que la temperatura, nuestro clima, esté con bajas temperaturas. En ciertos sitios llueve torrencialmente, en otros sitios de nuestro Ecuador no. Entonces, vamos a seguir adelante y luego veremos, van a rendir una pruebita, ¿sí? Y eso será todo de la clase del día de hoy. La destreza que vamos a estudiar en esta clase dice, seguir investigando en forma documental sobre los cambios climáticos y los efectos que está provocando que se derriten los casquetes polares, el hielo de los nevados y en sí formular una hipótesis sobre las causas que están ocasionando este impacto en nuestro clima. Lo que vamos a ver hoy es el tiempo atmosférico y el clima, qué es una estación meteorológica y cuáles son los factores que inciden o influyen a que nuestro país tenga variabilidad de climas. ¿Sí? Entonces dice, tomando en cuenta de un pequeño resumen de lo que vimos la clase anterior que hablábamos sobre el dióxido de carbono, también antiguamente conocido como anhídrido carbono, se le representa con la letra C mayúscula, la letra O mayúscula y al costado derecho el número 2. Significa que interviene un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. A la realidad de este gas carbónico que se desprende, que es producto de la contaminación, no es tan peligroso, jóvenes. No es tan peligroso, ¿sí? Pero el daño es cuando hay exceso. Y este exceso ha hecho que aumente la temperatura atmosférica, aumente la temperatura del suelo, aumente la temperatura en los sitios donde encontramos el agua, ¿no es cierto? Su alta concentración de CO2, ahí sí es perjudicial para los seres vivos, ¿sí? Imagínense que, como yo les decía, los seres productores o plantas son los encargados, mediante el proceso de la fotosíntesis, transformar este CO2 en oxígeno que necesitamos. Pero la cantidad de CO2 que se produce por cuestión del ser humano, él manipula diversos objetos, empresas, ¿no es cierto? El parque automotor, hay más cantidad de CO2 que la cantidad realmente que utiliza la planta. Y este exceso de calor, jóvenes, es lo que nos ha producido lo que conocemos con el nombre de efecto invernadero. Sí, el efecto invernadero que estamos sintiendo
que ha aumentado las temperaturas. Y eso va a influir en el tema de hoy, sobre el clima. Dime pasando, Brian. Ya. Tiempo atmosférico, dice. A ver, vamos a dar la definición. Se refiere al estado momentáneo de la atmósfera. A ver, ustedes perciben, ¿no es cierto?, el tiempo atmosférico. ¿Está cambiando o no está cambiando de un día a otro? Sí, ¿no es cierto? Hay casos que este tiempo atmosférico, bajas temperaturas y a determinadas horas del día, elevadas temperaturas. Este deterioro sufre por los elementos y fenómenos meteorológicos. ¿Cuáles son los fenómenos meteorológicos, jóvenes? La lluvia, el granizo, la niebla, dice, las tormentas eléctricas, los tornados en otros países, los cuales, dice, están presentes en un momento en un determinado lugar y cambian a otro lugar. Y es así que se puede decir que hace un tiempo seco, un tiempo húmedo, tenemos un tiempo frío lluvioso o en otras ocasiones no hay viento o en ciertas zonas sí existe viento, ¿no es cierto? Entonces el tiempo atmosférico que estamos percibiendo nosotros, jóvenes, eso podemos palpar, eso podemos indagar, eso podemos calcular en ciertas estaciones meteorológicas. Son unos sitios adecuados aquí en el Cantón Quito, en nuestra provincia o en las distintas provincias de nuestro país, tenemos estas estaciones meteorológicas. Por ejemplo, aquí en Quito, a la salida de Quito, los que conozcan el sector de Cutulagua, ahí hay una zona experimental, hay un sitio, sí, de malla, y ahí hay una estación meteorológica que es un conjunto de instrumentos que sirven para las observaciones de los parámetros meteorológicos. ¿Sí? A continuación vamos a ver, ¿sí?, el esquema de una estación meteorológica. Pasando. Ya. Aquí tenemos una estación meteorológica. Esta generalmente no es cubierta. Solo donde se encuentran ciertos aparatos, ciertos instrumentos que sirven para medir el clima, que sirven para medir la pluviosidad o la cantidad de agua que cae en determinadas horas cuando hay lluvia. Sirve para determinar la velocidad del viento. Sirve para determinar la temperatura. Todos tenemos ciertos aparatos que toman nombres apropiados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, donde muestro con el puntero dice el anemómetro. Este aparato es como una antena. Ahí hay un termómetro en su constitución y sirve para medir la velocidad del viento. Acá ustedes ven una veleta, unas aspas, parecido al ventilador, a las aspas del ventilador. No sirve al moverse para indicar la dirección del viento. Acá, por ejemplo, tenemos otro instrumento que toma el nombre de evaporímetro. Sirve para determinar, detectar, calcular la cantidad de evaporación del agua en determinados
momentos, en determinados instantes. Acá tenemos, dice, heliógrafo. Determina el número de horas de sol en el día. Ustedes ven que es cambiante, ¿no es cierto? La variabilidad es cambiante. Hay ratos que llegan fuertemente los rayos solares. En ciertos sitios hay sol, como decir, a 200 metros, ¿no es cierto? Se tapa esta intensidad lumínica por la presencia de las nubes. Acá, por ejemplo, este aparato se llama higrómetro. Higro, humedad, agua. Dice, sirve para medir la humedad relativa en el aire, en la atmósfera. Acá este otro aparato se llama pluviómetro. Mide las precipitaciones, la cantidad de agua que cae al suelo cuando hay una lluvia. ¿Sí? Acá en esta caseta, dice, también está un termómetro, el cual mide la temperatura del aire. Tenemos el barómetro, parecido a un termómetro y sirve para medir la presión atmosférica. Y acá tenemos el piranómetro o solarímetro, que mide la intensidad de los rayos solares, ¿no es cierto? Ya, estoy pasando. Ya. Aquí tenemos clima. Es el conjunto de condiciones atmosféricas que se caracterizan en un lugar determinado por un largo periodo. El clima no solo tiene en cuenta el promedio de los valores meteorológicos, como la cantidad de agua lluvia, sino también los cambios que experimentan en tiempos atmosféricos de una región a otra a través de los años. Entonces, ustedes ven, en nuestro país, jóvenes, la variabilidad de climas, ya vamos a ver los factores que inciden a qué. En nuestro país tenemos clima glacial, clima frío, clima templado, clima subtropical, clima tropical y también hablemos un clima totalmente seco, ¿no es cierto? La ciencia que se encarga de estudiar hoy al clima, dice, se llama climatología. Es la ciencia encargada de estudiar al clima y a sus variaciones a lo largo del tiempo. Con la ayuda hoy, con los avances tecnológicos, ¿sí? Se han mejorado las estaciones meteorológicas con la finalidad de tratar de acertar las predicciones. Ustedes ven, en Quito no podemos acertar el tipo de clima, ¿no es cierto? A veces amanece, observamos los rayos solares, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? Hoy va a ser un día bien asoleado, pero pasa una hora, media hora, se nubla y enseguida lluvias, ¿no es cierto? Entonces no podemos realmente, a lo menos a los fenómenos naturales, hacer predicciones. ¿Sí? Ustedes ven, es cambiante. En el sector, por ejemplo, ahorita puede estar lloviendo en el sector sur, en el sector norte no está lloviendo. Entonces, tantos factores que van a incidir en el clima. Déme pasando. Ya. Dice, los factores que influyen en el clima. ¿Cierto? Las radiaciones solares. Ustedes saben, dice, el Sol es una estrella de gran energía termonuclear y gracias a él, a las dinámicas del tiempo atmosférico y del clima en la Tierra.
La luz solar impulsa el viento, las corrientes oceánicas y un ciclo hidrológico en el ámbito planetario. Dentro de las radiaciones solares, ustedes deben saber los tipos de rayos que emite el sol. Y es así que tenemos rayos X, dice rayos gamma y rayos ultravioletas, que ustedes ya saben, estos son los perjudiciales, los que van a dañar generalmente, dice, a la capa de ozono y por ende la existencia de los seres vivos, los ultravioletas, los UV. Tenemos radiaciones visibles, o sea, es la luz clara. Aquí podemos ver partículas de polvo, vapor de agua y que las nubes se dispersan y es una parte de la energía que va ya. Y tenemos otro tipo de rayos que emite el sol, son los infrarrojos. Los infrarrojos generalmente son los que calientan la atmósfera. Anteriormente yo les decía en la clase anterior acerca de las luces infrarrojas. En los planteles avícolas, generalmente al criar cantidades enormes de pollitos de 8 o 10 días, para que no se mueran, le calientan el ambiente, especialmente en la sierra, y ponen unos poquitos de color rojo. Esos poquitos rojos emiten ¿sí?, luz infrarroja para calentar el ambiente. Entonces, ¿qué nos dice? El dióxido de carbono, el vapor de agua y los otros gases del efecto invernadero atrapan el calor de la atmósfera y calientan el medio ambiente. ¿Qué me pasa? Ya. Brian. Oh, se le ha ido. Bueno, otro de los factores que influyen en el clima, jóvenes, son la latitud, ¿sí? Ya, dice la curvatura y la inclinación de nuestro planeta Tierra. Estos dos factores hacen que la energía del Sol llegue diferenciada a la superficie terrestre. Si el planeta Tierra no tuviese una inclinación, ¿no es cierto?, el meridiano de Greenwich estuviera totalmente en forma vertical, no existiría, no afectara a nuestro planeta Tierra a un cambio de clima. Pero esta inclinación hace que, dice, el Ecuador tiene un clima cálido por la luz que llega directamente del sol. Hasta las zonas del trópico de Cáncer y Capricornio es una zona cálida, pero joven. Eso es lo que nos ha beneficiado a nuestro país, el Ecuador. Por eso les digo, es un tesoro la ubicación. Generalmente diversos agentes naturales influyen de esta manera a que tengamos variabilidad de clima. Caso contrario, nosotros como país, si no existiera esto, la curvatura, como venimos analizando después, latitud, altitud, el relieve, las corrientes marinas, nosotros por ubicarnos en la línea ecuatorial, jóvenes, nuestra pigmentación de la piel debería ser oscura. O sea, la mayoría de la población, como ciertos países en el África, debería ser o deberíamos ser morenos. Pero la variabilidad y los factores que estamos estudiando inciden a que se mejore. El relieve. Ustedes ven, hemos estudiado, tenemos 4 zonas continentales: Galápagos, Costa, Sierra y Oriente, ¿no es cierto? El relieve de
región interandina ha modificado, modifica los regímenes de lluvia cuando una masa de aire que contiene mucha humedad asciende, al encontrarse con una montaña se enfría y pierde la capacidad de retener esa humedad. Se congela, ¿no es cierto?, esa humedad. Ya. Generando las precipitaciones en forma de lluvia o de nieve. Entonces, si vienen corrientes empujando desde la costa o desde el oriente al llegar a las altas, al callejón interandino, a nuestras altas montañas, y corre corriente fría aquí, dice, se enfría, se condensa, se forma el granizo, se forma el hielo o hay las precipitaciones. Y hoy estamos palpando, yo les digo, en ciertas provincias de nuestra región interandina, la gran cantidad de lluvia. Cuando el aire, dice, pasa al otro lado de la montaña, se calienta y ahí sentimos una humedad del ambiente. Otro de los factores que inciden, ¿sí?, a que nuestro país tenga variabilidad de clima, son las corrientes oceánicas. Se dice, el movimiento de rotación del planeta, los vientos y el calentamiento del agua que se produce por el mar. Las corrientes oceánicas se ven interrumpidas por los continentes. Entonces, les explico. Si no existieran, no se hubiese dividido el Pangea en los distintos continentes que hoy conocemos, ¿cierto? Las corrientes oceánicas siguieran su curso y se mantuviera el calentamiento del agua, se mantuviera el calentamiento de la atmósfera, y eso, imagínense, va a provocar en un alto porcentaje el efecto invernadero. Eso sería perjudicial y se estarían eliminando seres productores, las plantas. Se cambiarían los ecosistemas, los hábitats de los diversos seres vivos. Dice, las corrientes de aire se producen gracias a la rotación del planeta, el cambio de temperaturas de las masas de aire. En el Ecuador, las masas de aire se calientan con el sol, absorben humedad y ascienden. Al subir, se enfrían, ¿no es cierto? Es por que ustedes ven en la sierra, nosotros estamos, como se dice el término, enjaulados por dos cordilleras, la cordillera occidental y la cordillera oriental. Y eso ha dado lugar que hemos estudiado las ollas, hay nudos, hay valles, ¿no es cierto? Y por eso es que en la región interandina o sierra hay la variabilidad de clima. No sucede lo mismo como en la región costera o la región oriental. Generalmente ahí solamente hablamos de la región, el clima cálido, ¿no es cierto? Profe Gonzalito, no sé si podemos hacerle la prueba porque ya creo que no vamos a alcanzar. Ya. No, yo les mando a hacerla. A ver. Ya. Pásele nomás para hacer la prueba. Ya, entonces chicos, todos tienen su Kahoot en la mano. Vamos a intentar hacer la prueba si nos alcanza el tiempo, ¿ya? Por favor, chicos, inscríbanse, pero volando, ¿ya? ¿Cuál es el código? ¿Cómo dicen? Ya se les pone. Ahí está, chicos, rapidito. Rapidísimo. Bajarán el volumen. $69, 91, 126.
En un minuto empezamos con los que estemos. Ese buen nombre no le voy a calificar nada porque no sé quién es, ¿no? Entonces ya tiene 0 desde ahorita. 20. Se puede dictar. Claro, 69, 91, 12, 6. Empezamos en 30 segundos. $69, 91, 12, 6. Empezamos en 10. 9 Listen, si no podemos poner el nombre y el apellido del curso, solo le ponemos el curso. el apellido. y el El curso. apellido debes El poner. apellido, el apellido. Empezamos, chicos. Listo, 5 preguntitas, rapidito. Primera pregunta. Seleccione la respuesta correcta. ¿Los glaciales qué son? Acumulaciones de hielo que cubren los polos del planeta. Son grandes extensiones de agua salada. Son grandes extensiones de tierra árida. Son montañas que tienen su cumbre cubierta de nieve. Facilito. Listo, siguiente, chiquis. ¿Verdadero o falso? Por 2 puntitos. El cambio climático es la variación global del clima en la Tierra. Se da de forma natural y por acción del hombre. ¿Verdadero o falso? Listo, siguiente. Esto es de preguntitas. Por 2 puntitos. Escoja la respuesta incorrecta. Incorrecta. El efecto invernadero trae consecuencias sobre el planeta como la incorrecta. ¿Cuál es la incorrecta? La incorrecta, chicos. Cuarta pregunta. Escoge el ítem correcto. El estado momentáneo de la atmósfera está determinado por elementos y fenómenos meteorológicos. ¿Cuál es? El tiempo atmosférico, estaciones meteorológicas, latitud o clima. Estado momentáneo de la atmósfera está determinado por elementos y fenómenos meteorológicos. ¿Cuáles son los fenómenos meteorológicos? Facilito. Siete segundos. Última pregunta, chicos, ¿verdadero o falso? Por 2 puntitos. Los factores que influyen en el clima son la latitud, la altitud, corrientes oceánicas del aire. ¿Verdadero o falso? Listo, chicos. Tenemos resultados. Benítez ha quedado tercero. Benítez ha quedado segundo y Benítez haber quedado primero, ¿verdad? Jan Almache ha quedado primero. Bien. Listo, chicos. Muchas gracias. Vamos a salir de esta parte.
Muchísimas gracias por participar, chicos. Yo les voy a pasar el documento de Excel con sus notas al profe Gonzalito y que tengan un gran día. Profe Gonzalito. Gracias, jóvenes. Gracias, Brian. Sigamos adelante, jóvenes. Entreguen las tareas a tiempo que se especifica. Sí. Luego ya les envío las diapositivas y cumplamos porque ya tenemos que subir al sistema las notas. Entonces, por favor, quedémonos en casa, sigamos conviviendo con nuestras familiares, que es lo mejor que nos sucede para evitar este contagio de la pandemia. Hoy nos seguimos quedándonos en casa por el bien nuestro. Gracias. Muy bien, chicos, hasta pronto, que les vaya bien.